Bien, vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Parece una palabra difícil. Parece una palabra difícil. ¿Te sentí bien? Parece una palabra difícil. Soteriología. ¿Quién se acuerda qué quería decir soteriología? El estudio de la salvación. ¿Se acuerdan cuando el ángel anuncia que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Bueno, la palabra Salvador ahí en el griego es la palabra soter. Soter. De ahí viene toda, en la teología viene todo lo que sería la parte doctrinal del Salvador y de la salvación. Tenemos muchísimas bendiciones en Cristo. Y pasan muchas cosas en el momento de creer. Justificación, redención, propiciación, santificación, muchísimas cosas. Estamos viendo una de estas palabras, santificación, y la idea es poder ver la explicación, hacer una aplicación para nuestras vidas. Vamos aquí en Efesios capítulo 3, verso 10. Note lo que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oramos nuevamente. Padre del cielo, quisiéramos que esta mañana tú, por tu gracia, por tu misericordia, comuniques algún don espiritual, alguna palabra que aliente nuestros corazones. Gracias porque somos salvos para siempre, porque tu palabra así lo promete. Permítenos, Señor, compartir este tiempo, agradecidos, bendice a cada hogar representado, en nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el apóstol Pablo utiliza aquí una palabra. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra multiforme, hace alusión a dos cosas. Una, un tapiz. El tapiz tenía distintos colores. Se teñían muchas veces con raíces, con los colores de las raíces. Entonces los tapices tenían muchos colores, también muchos tramados. Entonces, está diciendo la multiforme sabiduría de Dios no tiene una sola manera de actuar, tiene varias. Cuando también habla de multiformes, está hablando de la impresión, no la impresión en cuanto a algo malo, sino lo que te quedaba en el ojo, en los sentidos, cuando uno veía un jardín babilónico. Los jardines babilónicos se destacaban por tener cantidades de flores traídas de distintos lugares. Las flores tenían distintos aromas, distintos colores, distintas formas. Entonces, cuando dice la multiforme sabiduría de Dios, tenía en mente un jardín con flores de todos colores, de todos los aromas y de todas las formas. Dios no tiene una sola manera de actuar. La gracia de Dios es multiforme, pero tiene una forma especial para llegar a la vida de cada uno. Cada uno de nosotros sabe, si no ha tenido ese encuentro personal con Cristo todavía, cada uno recuerda de manera personal cuándo fue y cómo recibió a Cristo como Salvador personal. Y esa es la multiforme sabiduría de Dios. Dentro de lo que es la soteriología, tenemos, hoy es domingo 2 de junio, tenemos algo que habíamos visto, la santificación. La santificación, ¿alguien se acuerda lo que quiere decir santo? ¿Sabe que tener conceptos, palabras claras en nuestra vida orienta nuestra vida a la voluntad de Dios? Si yo no sé lo que Dios quiere, lo que Dios me dio, no sé a dónde ir. ¿Alguien sabe qué es la palabra santo?
apartado para Dios, puesto aparte. Es alguien que, acá está el pecado, es alguien que toma distancia del pecado. El pecado debe ser un accidente en la vida cristiana, no un hábito. La base de nuestra santificación, habíamos visto Hebreos 7, 22 a 26, anótenlo si quieren porque esto lo vimos el domingo pasado, estamos haciendo una breve recordación. Vimos también que la base de nuestra santificación es la obra de Cristo. Hebreos 10:10, Hebreos 9:26, después léanlo. Habíamos visto la presentación de Cristo ante Dios, que el escritor a los Hebreos dice que los sacerdotes, siendo muchos, no podían continuar, porque la muerte llegaba a sus vidas. Tenían un gran impedimento, ese impedimento es la muerte. Cristo tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no cambia. Cristo es el mismo. Y también no había necesidad de estar ofreciendo sacrificios. Hoy vamos a ver el fruto de la santificación. O sea, ser santo. Cuando la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Vos y yo nacimos en pecado. El salmista en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi mamá, mi madre. No está hablando de que el acto sexual entre esposos sea pecado. Está hablando de la herencia que traemos en nuestra naturaleza. Nacemos con una tendencia natural al mal. A los hijos no les enseñamos a mentir, por ejemplo. Entonces, cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Seguimos cometiendo pecado? ¿Sí o no? Sí. Tenemos que distinguir, nuestros pecados han sido perdonados, pero no erradicados. La Biblia en 1 Corintios, cuando habla de la resurrección de los muertos, es bien clara. Dice, se siembra en corrupción, cuando el cuerpo muerto cae a la tierra, corrupto por el pecado mismo, dice, resucita en incorrupción. Cuando seamos resucitados, porque Jesucristo vuelve el rapto de la iglesia, seremos transformados para entrar al cielo. No podemos entrar al cielo con este cuerpo pecaminoso, tiene que ser transformado, será semejante y semejante al cuerpo de Cristo. ¿Cristo fue santo? Sí. ¿Cristo comió? Sí. ¿Cristo caminó? Sí. ¿Cristo traspasó las paredes después de resucitado? Sí. Bueno, eso va a ser el cuerpo de gloria. ¿Tuvo pecado? No. Cargó con nuestros pecados, que es distinto. Entonces, toda persona que ha depositado su fe en Cristo es santo. Si ustedes quieren ver una iglesia que tenía problemas, es la iglesia de Corinto. En Corinto habría problemas de divisiones, habría problemas de gente que usaba los dones para impactar a los demás. Por ejemplo, el don de lenguas. Sabe que todo don tiene que tener para ser usado 3 requisitos básicos. Si no cumple esos requisitos, no es un don, es un invento. Así lo dice la Biblia. Y si lee 1 Corintios, habla de que el don es para exhortar, es decir, alentar, motivar a la acción. El don es para exhortar, edificar, construir la vida espiritual y para consolar. Dice, si escuchamos palabras inanimadas y no llenan nuestra mente, no tiene sentido. Con esto no quiero ofender a nadie, no conozco a todos. Pero la Biblia es bien clara y debemos estar comprometidos con la Biblia. Entonces, cuidado que hay manipuleo de masas, cuidado que hay mucho lucro con los espectáculos. Y cuando uno mira cómo actuaba Dios en el Antiguo Testamento, a un hombre solo. Había 400 y algo de profetas de Baal, pero había uno solo. Dice, busqué a Jehová en el trueno y no lo encontré. Yo no busco a Dios en grandes cosas. Pero sigue diciendo, lo encontré en un silbo apacible. A veces encontramos a Dios
Recibí ¿se acuerda que hace años, antes del WhatsApp, te mandaban al correo electrónico los PowerPoint? Bueno, me acuerdo, recibí un PowerPoint que decía que un hombre buscaba a Dios. Entonces dice que este hombre hizo todo lo posible y viajó, cruzó los 7 mares y no encontró a Dios. Caminó por el desierto, no encontró a Dios. Juntó dinero, se fue a la luna, se fue a Marte, no encontró a Dios. Se fue al fondo del mar, tampoco encontró a Dios. Hasta que dice que Dios, teniendo compasión de este hombre, le envía un ángel. Y el ángel le dijo: eso te pasa porque no buscaste adentro de tu corazón. Tenés que mirarte adentro y allí, en el interior, invocar a Dios. La obra de Dios es algo adentro. Por eso él escucha el susurro. Solamente en Dios, y él dice el salmista, está callada mi alma. Dios no es sordo para que le gritemos. Dios es nuestro amo, tampoco tenemos que darle órdenes. Señor, si te place, haz esto o aquello. Y te puedo asegurar que si Él quiere, no hay nada imposible. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y puede hacer lo que quiera. Pero cuidado con el manipuleo de masa, cuidado. El fruto de la santificación, por favor, alguien que lea Salmo 6:8 de acá, de allá atrás, alguien que lea Salmo 66:18 y de este lado Gálatas 5:22 y 23. Que espere el micrófono. Mire, gracias a Dios cómo está creciendo nuestro equipo sonido. Le lleva el micrófono, nuestro sonido. Muy bien, Toti, muy bien, Kenny. Bien, a ver, ¿quién lee el Salmo 6:8, por favor? Salmo 6:8. Estamos hablando el fruto de la santificación. La iglesia de Corinto, antes que lea René, la iglesia de Corinto tenía divisiones, había problemas de dones, habría problemas de inmoralidad. Sin embargo, 1 Corintios capítulo 1 dice: a los santificados en Cristo. O sea, eran santos, pero se portaban como no nacidos. Sí, a ver, el fruto de la santificación. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Seguro Salmo 6:8? Sí. Bien. Apartaos de mí. Él tomó una decisión. Me gustó el predicador, un joven que estaba predicando anoche en el grupo de jóvenes. Dice, cuando recibí a Cristo, el grupo de amigos puso una película pornográfica. Eran los amigos sin Dios. Pero tuve que tomar una decisión y dije, perdóneme, yo me voy, no comparto esto. Salió uno a cargarlo y le dijo, si vos fueras mis amigos, me aceptarías tal cual soy. Pero ahí tomó una decisión de apartarse del pecado. Eso es ser santo. Ser santo no es ser amargado. Un santo se ríe. Un santo come, un santo juega al fútbol, pero no patea. Un santo disfruta de la vida en este mundo, pero sin pecado. Entonces, cuando yo digo sin pecado, me va a limitar a un montón de cosas que no edifican. Y acá dice, apartaos de mí. Hermanos, ¿hay alguien que no nos motiva a ser santos? Es más, nos lleva hacia desobedecer a Dios. ¿Qué dice el salmista David? Voy a tomar distancia. Cada uno sabe de quién tomar distancia y que esas personas me lleven a más o me retraigan. Pero acuérdense que cuando estemos en problemas, que cuando me enferme, que cuando me quede sin trabajo, que cuando tenga una necesidad, que cuando necesite una respuesta a oración, ¿a quién voy a ir? A aquel del cual le soy infiel. Hermano, Dios está buscando santos. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
La palabra iniquidad es un sinónimo de pecado. Pecado es tan grande para Dios que le costó la vida de su hijo. Es tan grave, es una ofensa. Y acá dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón, note que ni siquiera llegó a practicarlo, si en mi corazón, si en mi ser interior hubiese mirado la iniquidad, ¿qué pasa? El Señor no me hubiera escuchado. Queremos respuesta de oración, tenemos que apartarnos de esos pecaditos mascotas. ¿Vieron que hay chicas o muchachos que tienen una mascota? Hubo una época acá en Argentina que andaban con un peluche. El peluche, y vos veías chicas de 20 y pico de años con un peluche. Era la moda. Era la moda. La mascotita. Y a veces tenemos pecados mascotitas, ¿no? Lo llevamos a todos lados. Y no lo queremos dejar, pobrecito. Pero cuidado, eso puede ser un impedimento de las oraciones. Un impedimento para que Dios me escuche. ¿No te preguntaste por qué no tenés el gozo de la vida cristiana? Quizás estás acariciando algún pecadito mascota. Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto? Es el fruto del Espíritu, pero nadie que esté en pecado puede tener el fruto del Espíritu. Mire, los principios bíblicos nos apartan del pecado. La obediencia a la palabra nos aparta del pecado. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No dice los frutos del Espíritu. Dice Él, es singular. Pero es, ¿vieron cuando agarran una mandarina? Tiene varios gajos. Bueno, es el fruto del Espíritu que tiene 9 aspectos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y no me acuerdo más. Pero tiene 9 aspectos. La santificación va a dar como fruto ser también lleno del Espíritu. Cuando uno lee Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Dice, cantando y exhortando al Señor en vuestros corazones, dando gracias. Mire, ¿cómo saber si alguien no está lleno de Dios? Porque en vez de dar gracias, es alguien quejoso. ¿Conocen personas quejosas? Ayer íbamos con los jóvenes a Liniers y agarramos General Paz. Y les digo, era terrible la cantidad de autos. Y me salió de adentro, discúlpeme, y le digo, pero este es un país en crisis. Todo el mundo dice que Argentina está en crisis. Entiendo que las cosas están caras, entiendo que hay menos empleo, pero pregunto, ¿alguno no comió ayer? Si estamos aquí, sabe que este mundo en que vivimos nos programa. Siempre uso esa propaganda porque es una de las que más me influyó. Había una propaganda cuando yo era más joven, y soy joven todavía, pero esa propaganda decía, Coca-Cola es sentir de verdad. Entonces vos terminabas y salías y te querías tomar un vaso de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tenía una chica al lado. Y digo, si tomo un vaso de Coca-Cola, voy a tener una chica así. No tenía el Señor. Después te mostraban cigarrillos. En ese momento era Benson. Y decía, voy a tener que fumar Benson. No era de Cristo, claro. ¿Pero qué tenía Benson? Una chica bonita y un auto bonito. Después en ese tiempo, Ford Sierra, el Ford Sierra, estamos hablando de casi 40 años atrás, maneje el viento, maneje Ford. Entonces vos querías salir a comprarte un Ford Sierra o apoyarte aunque sea en un Ford Sierra. Y este mundo nos programó de tal manera que si no tenés Adidas, no sos una persona, sos una cosa. O sea, si no tengo Nike, no pertenezco a la sociedad. Pero Dios no prometió eso. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo.
Este mundo te dice que el televisor 4K ya es viejo, que viene el 5K, el 8K. ¿Sabe que en una de las exposiciones de toda la tecnología, no sé si en China o en Japón, ya hay televisores 8K? Los tipos te sacan la pata por la televisión y cuando te estás durmiendo te tocan el hombro. Es terrible. Entonces vos vas a tu casa y prendés el televisor medio redondito. Hace el televisor. No soy una persona, no tengo un televisor nuevo. Este mundo nos programa para que estemos siempre insatisfechos. Pero Colosenses 3:16 dice, dando gracias por todo. Gálatas 5:22, vimos el fruto del Espíritu y dice, cantando al Señor, alabando nuestros corazones. El fruto del Espíritu y estar lleno de la palabra de Dios hace que yo sea una persona conforme, agradecida, saciada, plena, alegre, gozosa. La vida alegre y gozosa es resultado de la comunión con Dios. La iglesia, los santos imperfectos que estamos acá, no te podemos llenar el corazón. A lo mucho poder darte un abrazo y decirte oramos por vos y que el Señor te bendiga y como iglesia te amamos, pero no podemos estar dentro de tu corazón comunicándote alegría continua. El que mantiene continuamente la vida es el Espíritu y la santidad. Devuelve, ¿sabe cuando el salmista cayó en pecado? Fue grave. El salmista David. Pero Dios lo perdonó y lo restauró de tal manera que va a volver a ser rey en el milenio. ¿Sabe que el salmista oró y dijo en el Salmo 51? Fue el salmo que escribió cuando tomó la mujer de Urías Eteo. Tremendo pecado, que tuvo tremendas consecuencias. Él oró así, devuélveme el gozo de la salvación. El pecado marchita el gozo. Y por eso no se da testimonio. ¿Qué testimonio voy a dar si no tengo gozo? ¿No te pasa que andás sin gozo? Eso es la ausencia de la lectura de la Biblia. No es una vida de un santo. No, perdonen la expresión por ahí, no quiero ofender, por ahí suene duro, pero ser santo no es tonto. Perdón, los hermanos de Venezuela, no sé cómo les caerá, pero ser santo no es ser tonto, ser estúpido. Ser santo es ser como somos. Jeremías lloraba, Pedro temperamental, pero llegaron a ser santos, a apartarse del pecado, y Dios está buscando que seamos santos. Fíjate, el fruto de la santificación. El poder para la santificación, no lo busquen. Juan 17:17, ¿cuál es el poder para ser santo? ¿Existe algún poder para ser santo? Bueno, primero la palabra. Dice el Señor, santifícalos en tu palabra. A ver, me olvidé cómo era, por favor alguien lo lee. Juan 17 dice, santifícalos en tu... Pero la palabra es la que santifica. Eso sí no me olvido. A ver, de vuelta. Con micrófono, tenemos micrófono. Creo que dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Bien, a ver, otro que lo lea literalmente. Estamos iguales con el pollo desmemoriado. ¿Se imaginan un pollo desmemoriado? Se va a equivocar de gallinero. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Prendimos la radio, escucharon la voz del locutor, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Santifícalos en tu verdad. ¿Alguien me ayuda a pensar qué quiere decir santifícalos en tu verdad? Si santo es apartado, por haber guardado tus mandamientos me contuve de los caminos de los impíos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el poder para ser santos? Obedecer la palabra. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Efesios 1:13 dice, vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, de vuelta a la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Hay un sello acá dentro nuestro. Por eso dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor nos conoce, somos sus hijos, y cuando esté en las pruebas más duras de la vida, en la soledad de las calles, cuando andás buscando trabajo y no te conoce nadie, acordate que el Señor te conoce. Y eso no te lo da una religión, te lo da haber recibido a Cristo. Cuando estés lejos de tus familiares, cuando estés en la soledad de tu habitación, cuando seas incomprendido, cuando las necesidades toquen fondo, cuando no haya nada en la alacena, acordate que el Señor está. El profeta Habacuc, capítulo 3, dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, aunque falten ovejas en la majada, con todo, sigue diciendo un montón de cosas, con todo, yo me alegraré en Jehová, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hacen dar. El gozo de Dios necesitamos, y santidad y gozo están estrechos. ¿Cómo puede alguien vivir con gozo con un pecadito mascota? Si yo tengo un vaso acá, un vaso de agua cristalina, pero voy a agarrar un gotero. ¿Vieron los goteros? Eso. Antes usaban los goteros, ahora no están viniendo tanto. Un tubito largo que se apretaba. Pero voy a tomar agua. Bueno, ahora no hay más zanjas casi acá. Acá, donde yo vivía cuando me crié, había zanjas. O tomo una gotita, perdón, ¿no? Del inodoro. ¿No? Qué asco dice. Tomo del inodoro, lleno el gotero. Y tengo acá el vasito de agua transparente. Limpito el vaso. Y agarro, clic, una sola gotita. Y te convido. Perdón por el ejemplo, ¿no? Te convido. ¿Vas a tomar? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios tiene que recibir nuestras oraciones cuando estamos mirando el pecado? Aunque sea algo chiquito, ¿eh? Sí, pero esta mentirita no. Suponete que de acá, de este cielo raso, tenemos lo he dado ya creo que una vez, una bola de hierro de 400 kilos. Esa bola de hierro está sostenida del techo por una cadena que tiene eslabones grandes, medianos y chiquitos. Se corta el eslabón grande, se cae la bola. Mediano, se cae. Chiquito, se cae. Bueno, no importa el tamaño del pecado, se corta la comunión. Hasta que no confesemos, hasta que no miremos la santidad, no tenemos comunión, no perdemos la salvación. Porque la Biblia dice que la salvación, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Y no depende la vida eterna de algo que hagamos nosotros. Es lo que Cristo nos logró. Bien, rapidito. El mandato de la santificación. Por favor, alguien que lea 2 Timoteo 2:19 y 1 Pedro 1:16. Y con esto concluimos. Hemos visto esta mañana, dentro de lo que es soteriología, el fruto de la santificación, porque somos santificados en Cristo, lavados de nuestros pecados. Hemos visto el poder para la santificación, la palabra, el Espíritu, y ahora vemos el mandato de la santificación. Tenemos que irnos esta mañana de aquí sabiendo que hay un mandato claro sobre nuestra vida. Es claro el mandato. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo lee? Pero, 2 Timoteo 2:19. Sí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien, apártese de iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra delito, pecado, desobediencia, transgresión. O sea, Dios dice, llegaste acá, y transgresión, ¿qué es? No, yo cruzo. Bueno, cruzá un semáforo en rojo, a ver cómo te va a ir. O algunos vivos que cruzaron el semáforo en rojo, así les fue. Si acá abajo tiene consecuencias, transgredir, cruzar un semáforo en rojo,
¿Te imaginás en la proyección con Dios? Hay un tablero que dice un rayo, ¿no? Y dice, no toque, ¿no? Electricidad. Pero uno agarra y dice, nah, ¿qué le voy a hacer caso a este cartel? Se cortó la luz, voy. Eso le pasó a varios por no escuchar las advertencias de los carteles. Aquí hay un mandato. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Cuando el profeta vio un rey, Asa, que hizo una locura, le dice, 2 Crónicas 16:9, locamente has hecho. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hermanos, los ojos del Señor están sobre nosotros. Él mira lo que hacemos en el baño, debajo de la cama, los más jóvenes. No es que durmamos en el piso, debajo de la sábana, de la frazada, quise decir. Él nos ve cuando nadie nos ve. Así que no es justo que nos portamos como queremos y luego ¿qué? Queremos pedirle respuesta de oración a Dios. Apártese de iniquidad, de toda transgresión, el que conoce al Señor. El otro texto, 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Más claro, échale agua. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es santo? Ser apartado de pecado. Transgresión, desobediencia. Y podemos hacer una lista de pecados, todo aquello que nos quite la paz. Hermanos queridos, Dios está buscando hijos e hijas, no importa la edad, que seamos santos. ¿Sabe una de las cosas que más impacta a nuestra sociedad? Es gente que no se queja. Le animo, quiere ser de bendición, no se queja, no se queje. Cuando va a algún negocio, todo el mundo está, sí, porque ¿cómo es que están diciendo ahora la macrisis? ¿Escucharon esa expresión? Bueno, uno puede decir, mira, yo no dependo de un hombre, no dependo de un gobierno, porque el mismo Dios que alimenta a las aves es el mismo Dios que me va a dar de comer hoy. El mismo Dios que hace amanecer es el mismo Dios que va a poner alimento en mi mesa y va a usar mis manos. Y donde no hay, Dios va a hacer que haya trabajo. Debemos ir sabiendo que Dios responde a los que son santos. Y te puedo asegurar que crisis hubo en todos los gobiernos. Muchos de acá tuvimos que orar por Menem, y como cristianos teníamos que orar por ese Menem. Después oramos por la presidente del mandato anterior, oramos por este presidente y oramos desde que volvió la democracia. Algunos vivimos la dictadura, pero gracias a Dios Él nos ha cuidado y hasta el día de hoy estamos vivos.